Buenos días, jóvenes del tercer grado de secundaria del Colegio Divino Maestro Jesús. Quien les saluda cordialmente, como siempre, el profesor César Leiva Torres del curso de razonamiento verbal. Ya estamos iniciando el capítulo 2 del mes de septiembre, mes de la amistad, mes de la primavera y también, celebrando a todo dar nuestro aniversario. Un saludo, un abrazo a todos ustedes y a la familia que conforma, el Colegio Divino Maestro Jesús. Y esperando, como siempre, que todo en casita esté bien. Sobre todo, la salud, que es lo más importante. Muy bien, jóvenes, el capítulo 2 de este mes de septiembre se titula Comprensión de lectura. Es un tema muy importante, muy interesante, por el cual te pido, por favor, unos minutos de tu tiempo, hijo, para que puedas aprender en qué consiste este tema. Comenzamos. Vamos a empezar con la pregunta, ¿qué es leer? Leer es la fascinante aventura donde viajamos sin avanzar, lloramos sin sufrir y experimentamos sin vivir. Leer es la más grande de las aventuras, es el riesgo supremo, pues no se sabe si después de salir de una página o de un libro seremos igual o si seremos tan distintos que podamos escoger otro destino. Muy interesante y muy importante, ¿eh? ¿La lectura es un medio de comunicación? La pregunta, ¿La lectura es un medio de comunicación? La lectura es la actividad intelectual donde intervienen dos aspectos fundamentales. Uno de origen físico, mediante la percepción visual de un texto escrito, y otro intelectual, encargado de la comprensión. A esta interacción se denomina lectura. Se dice que es un acto de comunicación porque encontramos los siguientes elementos, emisor, mensaje, receptor. Por eso es un medio de comunicación. ¿Para qué leemos? Para tener un conocimiento preciso de la realidad circundante. Algunas lecturas nos hablan de la realidad natural y social, otras de la psicología y biología. Como personas inteligentes que somos, debemos conocer la realidad externa e interna, para alimentar un poco más nuestros conocimientos. ¿Quiénes deben leer? Todos los seres humanos. El mundo moderno limita la actividad intelectual y el estudio, porque prima la filosofía que lo más importante para el ser humano es la diversión y no el estudio. Cosa que no debe ser así, Debe ser al contrario, primero el estudio y luego la diversión. Comprensión de lectura. La comprensión de lectura como ejercicio de razonamiento verbal es una prueba consistente en responder interrogantes sobre el contenido de textos seleccionados de diversa naturaleza y complejidad. Entre las distintas modalidades evaluativas que tienen como objetivo calibrar las habilidades verbales del futuro estudiante universitario, se reconocen a las pruebas de comprensión de lectura como las más completas e integrales. Una prueba de comprensión de lectura evalúa la comprensión de un texto, tanto en su contenido global como en sus afirmaciones específicas, así como para sintetizarlos en un concepto breve y elaborar a partir de él conclusiones lógicas y objetivas. Entonces, en eso consiste, jóvenes, la comprensión de lectura. El texto. La palabra texto se deriva de la voz latina textus, que quiere decir tejido. Así, un texto es un tejido hecho de palabras, las mismas que expresan ideas. Un texto no es entonces una simple colección de oraciones o una lista de ideas, sino una estructura integral con elementos ordenados que transmiten un mensaje. Por otro lado, podemos afirmar que un texto es un fragmento extraído de una obra intelectual de mayor dimensión, que se caracteriza por desarrollar en forma más o menos precisa un tema definido. Entonces, por eso es que es importante, jóvenes, conocer todos estos conocimientos para llenar un poquito más nuestra cabecita de ello. Los textos que se utilizan en las pruebas de comprensión de lectura son fragmentos conceptualmente densos, básicamente argumentativos, y abarcan el vasto universo de conocimientos adquiridos por el ser humano. En consecuencia, los textos que se formulan pueden ser de diferente índole. Históricos, donde dan a conocernos pasajes de memorias, crónicas, enfoques o análisis. Narrativos, donde da a conocer parte de una novela, un ensayo personal, un cuento. Científicos, da a conocer la zoología, la botánica, la biología, la física o la química. Humanísticos, literatura, arte, música. Ciencias sociales, economía, sociología, psicología,
social, política, etc., ¿no? Pero lo que a nosotros nos interesa más es la estructura interna, la estructura textual interna del texto. Es decir, nos interesa, ¿no?, el tema, idea principal, título. Vamos a diferenciar acá. ¿Qué es el tema? Expresa todo el texto en forma global. Solo expone, no afirma ni niega. Se expresa en forma nominal, antecedida generalmente de un artículo. Ejemplo, ¿no? El SIDA. ¿Ven? Ahí tenemos una frase nominal que no afirma ni niega. En cambio, la idea principal manifiesta lo más importante del texto. Afirma o niega algo. Se expresa en forma de oración. Entonces ahí tenemos, ¿ves? El SIDA destruye las defensas del ser humano. ¿Qué destruye las defensas del ser humano? El SIDA. Entonces ahí tenemos, ¿no?, ya no una frase nominal, sino tenemos una oración que tiene sujeto, predicado y verbo. El título presenta un asunto particular del texto, es decir, especifica el tema dándole nombre. Es consecuencia del tema y lo presenta con precisión. Se expresa en una frase nominal, precedida generalmente de un artículo, y también, ¿no?, utiliza conectores o nexos, ¿no?, para que precise mejor el tema. Ejemplo, ahí tenemos, ¿ves?, el SIDA y, ahí tenemos, ¿no?, la conjunción copulativa y, que sirve de enlace, ¿ves?, y la destrucción del sistema inmunológico. ¿Se dan cuenta? Que el título precisa mejor que el tema y es consecuencia, ¿no?, de la idea principal y el tema. Producto, el título. De esa manera, jóvenes, como se va a trabajar este tipo de ejercicios. Saquen todos su compendio, vamos trabajando con las lecturas que vienen. Hoy día vamos a avanzar, ¿no?, como primer capítulo, las lecturas, algunas lecturas para que la próxima semana continuemos avanzando con las demás lecturas. Muy bien, saquen todos su compendio. Comprensión de lectura. Dice, la comprensión de textos es un ejercicio de razonamiento verbal que consiste en entender y comprender un texto en su totalidad, para luego responder las interrogantes propuestas. Las partes más importantes de un texto son el tema, tome nota ahí, es el asunto o problema descrito y explicado en el texto. Vuelvo a repetir, es el asunto o problema descrito y explicado en el texto. El título es la palabra o frase con que se da a conocer, repito, es la palabra o frase con que se da a conocer el aspecto el aspecto precisado del nombre del texto. Vuelvo a repetir, es la palabra o frase con que se da a conocer el aspecto precisado del nombre del texto. La idea principal es la tesis o planteamiento central que el autor desarrolla conforme van discurriendo las demás ideas del texto. Vuelvo a repetir, es la tesis o planteamiento central que el autor desarrolla conforme van discurriendo las demás ideas del texto. Muy bien, acá vamos a empezar, ¿no?, con el texto 1. ¿Cuál es la diferencia entre una abeja obrera y una reina? ¿No? Vamos a ver cuál es la diferencia. Entre la obrera y la reina no hay diferencias genéticas, sino desarrollos diferentes por la alimentación que reciben cuando son larvas. La larva de la abeja reina es alimentada con jalea real, que contiene 3 veces más azúcares que la miel común con que se alimenta a la obrera. Además, la de la reina recibe más o menos 1500 raciones de alimento, en tanto que la obrera solo 150. Gracias a esta alimentación, la reina crece mucho más y es fértil. Por su parte, la obrera no participa en la reproducción. La reina vive 2 años en promedio, mientras que la obrera solo 40 días. Se ha comprobado que por la mayor cantidad de carbohidratos en la dieta, se produce más hormona juvenil. Por esta razón, se cree que como la reina produce más hormona juvenil y menos radicales libres, vive más tiempo. La pregunta, ¿cuál es el tema? Rápidamente, ¿no? Como dice que el tema es una frase nominal, ¿cuál sería? La abeja reina, alternativa D. ¿Cuál es el título? El título sería, ¿no?, diferencias entre abeja reina y obrera. Entonces, alternativa A.
Continuamos. ¿Cuál sería la idea principal del texto, no? Acá, ¿de qué nos hablan? De la alimentación, pues, ¿no? De la abeja rey. Entonces serían, la reina se alimenta mejor que las demás abejas, ¿no? Es por eso que vive 2 años. En cambio, las otras abejitas solamente 40 días, ¿no? La abeja obrera. En el texto 2 o texto B, dice, en el año 1209 se inició en Gran Bretaña un espectáculo salvaje. Un fornido bulldog debía morderle la nariz a un toro hasta tirarlo al piso. En el siglo XVI, dicho espectáculo ya era muy común en todo el Reino Unido. El bulldog era un animal robusto, de unos 50 kilos de peso, tenaz y con un pragmatismo marcado, que le permitía respirar con facilidad mientras mordía a su presa. Por ley, se acabó este espectáculo y el bulldog perdió utilidad, tanta que casi se extinguió como raza. Sin embargo, muchos de sus antiguos admiradores determinaron conservarlo, incluso fijaron normas que debería reunir cada macho o hembra. Así, se buscó más la apariencia que la funcionalidad, por lo que se escogieron animales cada vez más cabezones, de menor tamaño y de fiera apariencia. Eso es lo que tenemos hoy, un perro de compañía para presumir o amedrentar. Por otra parte, el bulldog ha obtenido muchas medallas en las pruebas caninas de obediencia, lo cual demuestra su gran capacidad de aprendizaje y docilidad. En la actualidad, su peso no debe sobrepasar los 25 kilos y su alzada no ha de ser mayor de 35 centímetros. Muy bien, interesante la lectura. Pregunta 1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera según el texto? ¿Se buscó más la funcionalidad que la apariencia? Por supuesto que no, ¿no? B. El bulldog es un perro de ataque y competencias salvajes. Ahora tampoco nos dice eso en el texto. C. Tuvo su origen en el Reino Unido. No dice que tuvo su origen, sino dijo que en el Reino Unido, ¿no?, había un espectáculo, ¿no?, salvaje. D. El bulldog ha obtenido muchas medallas en pruebas de obediencia. Por supuesto, ¿no? Acá dice, por otra parte, el bulldog ha obtenido muchas medallas en las pruebas caninas de obediencia. Por lo tanto, esa es la respuesta o afirmación verdadera. ¿Cuáles son las características del bulldog? Fiera apariencia, animal robusto y fornido, ¿no? Son las únicas. ¿Sirve de defensa y es salvaje? No, no es característica del bulldog. Entonces solamente la 1 y 2. Y de esa manera, jóvenes, es como se va desarrollando, pues, ¿no?, este tipo de ejercicios. Muy bien, aplico lo comprendido. Texto 1. Desde la Edad Media, cuando los panaderos alemanes inventaron el pastel de cumpleaños, el pastel preparado desde la mañana se adornaba con velas que permanecían encendidas hasta la hora del festejo, formando un círculo de fuego protector. En ocasiones se encendía la vela de los 12 años. Cada año se consumía una 12ª parte hasta que el niño cumplía 13 y se convertía en adulto. Es muy posible que el origen de las velitas de cumpleaños sea la antigua costumbre de ofrecer a Artemisa, diosa griega de la cacería, un pan de miel redondo con una vela en el centro. En las bodas el pastel era muy importante. La novia no debía hornear su propio pan, porque se pensaba que entonces tendría una vida de duro trabajo. Ella debía ser la primera en cortarlo con la espada de su esposo o con el mejor cuchillo de la casa. Mientras lo hacía, formulaba mentalmente un deseo. El novio ponía su mano sobre la de su esposa, no para ayudarla a cortar el pan, sino en señal de que deseaba fundir su destino con el de ella. Muy bien, ¿no? Interesante la lectura. 1. ¿Cómo se originó la costumbre de las velitas sobre la torta? Por eso tenemos que tener mucha minuciosidad al leer para dar con la respuesta correcta. Entonces la alternativa D, pues, ¿no? Al ofrecer a Artemisa un pan de miel redondo con una vela al centro. Entonces de esa manera se origina por la costumbre de la velita sobre la torta. Artemisa es la diosa de, no rápidamente, también dice en la lectura, ¿no?, diosa de la cacería, ¿no? Alternativa B. De esa manera es como se desarrolla este tipo de texto. Por eso cuando tú lees tienes que estar atento con tus 5 sentidos. No radio, no televisión, no internet, no tablet, no iPhone, nada de que pueda perturbar, ¿no?, tu concentración. Por eso es muy importante. Texto 2.
El día de Navidad de 1977, Charles Spencer Chaplin se llevó a la tumba a Charlot, el más famoso de los personajes cómicos en la historia del cine. Chaplin fue un genio que conquistó al mundo con una sonrisa y su simpática forma de caminar. Nació en 1889 en un barrio marginal de Londres. Su infancia estuvo llena de amargura y pobrezas. Esta etapa de su vida la plasmaría después en El Chico, 1921, una película muda, ¿no? Su madre le enseñó el arte de la escena, que practicaba bajo el seudónimo de Sam Cohen, cómico judío, en barrios londinenses de baja estofa. Esta etapa la escenificó en Candilejas, en el año 1952, otra película. Trabajó como florista, aprendiz de tipógrafo, mensajero, celador de un hospital. Debutó en el London Club de Nueva York. Luego de una serie de películas intrascendentes, Chaplin encontró el personaje que lo haría inmortal. Sombrero de hongo y bastón de bambú, bigote pequeño, levita estrecha, pantalones anchos, zapatos largos y gastados, y sobre todo un desaliñado caminar que recordaba a los pingüinos. Era un antihéroe, ni guapo, ni alto, ni millonario, ni famoso, un hombre vulgar, siempre metido en líos por el imperioso deseo de ayudar a todo el mundo. Así lo vemos en El Gran Dictador, en Monsieur Verdoux, en La Quimera de Oro, otra de sus películas de este gran comediante inglés Charles Chaplin. Muy bien. En la pregunta 2, o la pregunta 1, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se encuentra especificada en el texto? Por eso tenemos que ser muy minuciosos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la que se encuentra especificada en el texto? La alternativa C. Charlotte fue el personaje cómico más famoso. Eso nos dice en el primer párrafo, ¿no? En la 2, ¿qué palabra define mejor a Charlotte? Fue personaje cómico. Nada más, ¿no? No fue una figura literaria ni seudónimo de Charles, sino fue un personaje cómico que él representó, ¿no?, en la comedia. 3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? ¿Tuvo una infancia llena de penurias y escasez económica? Por supuesto, ¿no? Vivió en un barrio marginal de Londres, ¿no? ¿Debutó en el centro de la ciudad de Nueva York? Por supuesto, ¿no? Debutó en el London Club de Nueva York. En el modelo de inmortalidad, ¿una característica es la caminada de pingüino? Por supuesto, ¿no? Charlotte fue una obra cómica que se llevó a la tumba, no fue una obra cómica, no fue un personaje cómico. Por lo tanto, 1, 2 y 3 nomás son afirmaciones verdaderas. Alternativa A. Muy bien, por eso tenemos que tener mucho cuidado al momento de ejecutar la lectura para poder entender de qué está hablando el autor y qué es lo que sostiene. Texto 3. Si hay oro disuelto en el mar, pero costaría mucho dinero sacarlo. Se calcula que en las aguas marinas hay entre 6 y 10 millones de toneladas de oro, con una concentración promedio de 0.004 miligramos de oro por tonelada de agua de mar. Así que para poder extraer 1 kilo de oro sería necesario procesar 130.000 a 200.000 millones de litros de agua. El costo de esto sería mucho mayor al que representa 1 kilo de oro. Hace años la empresa estadounidense Dow Chemical Company intentó sacar oro del mar. Después de procesar 15 toneladas de agua, consiguió 0.09 gramos de oro, con un valor de $1 centavo de entonces. Pregunta 1. ¿Cuál es la afirmación correcta según el texto? Alternativa C, ¿no? Se necesitaría muchísimo capital para sacar el oro. Eso justamente es lo que nos dice en el texto. Muy bien. Hemos llegado a test de definiciones. Aquí tenemos un test para poder nosotros cultivar un poquito más nuestros conocimientos y enriquecerlos. 1. Una conjetura es, tú lo sabes, hijo. Muy bien, una suposición, ¿no? ¿Qué significa ahorro? Muchos dicen, no, está mal escrito, pero sí, está bien, no es ahorro, es ahorro, significa libertad. Por lo tanto, la alternativa A, libre. Una mixtura es combinación. Un trotamundo es un vago, ¿no?, que va de lugar en lugar. El pródigo es aquel despilfarrador, ¿no?, que despilfarra su dinero en cosas banales. Perito significa experto, ducho en la materia, ¿no? ¿Qué significa condonar? Significa perdonar o exonerar de algo a alguien.
¿Qué estudia la zoología? Zoo, animal, logía, estudio, tratado, ciencia. Entonces, animales, ¿no? El alcaide, ojo, alcaide, no dice alcalde. Esta es una palabra parónima, alcaide y alcalde, ¿no? Igual la escritura, igual pronunciación, pero diferente significado. Entonces, el alcaide es el encargado de gobernar la ciudad, sería el alcalde, ¿no? Controlar el puerto, tampoco. Dirigir a los regidores, tampoco. Entonces, el alcaide es el encargado de administrar la cárcel, ¿no? No te olvides, hijo. Entonces es muy importante por eso conocer algunos aspectos. El azar es una casualidad, ¿no? Sinónimo de escarnio es burla, befa, ¿no? Al rendirte estás capitulando, es la palabra correcta, ¿eh? Una charada es un acertijo, es decir, un juego de palabras que consiste en acertar algo. La heráldica estudia, ¿qué estudia la heráldica? A ver, hijo, tú. Muy bien, ¿no? Estudia los escudos. Muy bien, y la parte 2 de comprensión lectura lo vamos a desarrollar la siguiente semana, porque todavía tenemos aquí muchos textos. Entonces no te olvides, hijo, de mandarme, ¿no? Desarrollado tu libro junto con las diapositivas en tu cuaderno. Tienes hasta el día sábado a las 6 de la tarde. Ojo, sábado a las 6 de la tarde para poder enviarme cuaderno y libro. Tú mandas el domingo, ya no te acepto. Entonces, ya te estoy fijando el día y la hora. Muy bien, jóvenes, que tengan un maravilloso y espléndido día. Nos encontramos la siguiente semana. Chao, jóvenes, nos vemos.